Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. ¿Qué programa tenemos hoy? Huemantzin, Rafa, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y pues está muy surtido, aunque con algunos acentos en ciertos asuntos, en ciertos temas. Así es, mi querida Laura, mi querido Hueman, amigos del auditorio, un programa, como bien refieres, variadito porque vamos a tener los ecos de la Feria de la Lectura en Yucatán, personalidades muy importantes. Ayer hablábamos de la trascendencia que se da en este encuentro al periodismo y hoy vamos a seguir rescatando qué sucede en materia de poesía, en materia de ensayo. Y bueno, es jueves de cine, Julio López tiene muchas cosas que compartirnos y a propósito, entre ellas, algo que nos va a permitir conectar con otros contenidos Noticias 22. Efectivamente, algo que tiene que ver con el aniversario que viene en torno a la muerte de Luis Donaldo Colosio. Hay una serie de Netflix, además hay la revelación de muchos archivos que se encontraban guardados y que ahora nos van a permitir acercarnos más a esto que ha sido pues una verdad a medias o quizá pues en muchos casos un misterio, dudas y hasta leyendas en torno a este tragiquísimo acontecimiento. Así es, y que lo podemos conectar incluso hasta con la novela gráfica. Efectivamente. Todo esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, vamos a platicar de una televisión hermana de TV UNAM que recibe la primavera con nuevos bríos y la invitación a mirar con otros ojos la cultura, las ciencias y las humanidades. Con la llegada de la primavera, TV UNAM refrescó su pantalla con el estreno de documentales, series y programas. Y hemos preparado pues una programación, yo creo, muy atractiva en esta etapa de TV UNAM, que me toca realmente estar al frente de ella. Yo diría que el signo principal de ella es que la gran mayoría de la producción propia está hecha en coproducción. Con el lanzamiento el próximo 22 de marzo del documental Malitzin, la historia de un enigma de Fernando González Sitges, la televisora universitaria ofrecerá una nueva barra programática que incluirá la transmisión de El Barrio Universitario, noticias de una historia de Jorge Prior, El Eterno Festín, que da cuenta de la gastronomía y lugares emblemáticos de la Ciudad de México, Sueños de la Razón, Encuentros entre la ciencia y el arte, así como Gabriel Vargas para principiantes de Armando Casas y Juan José Arriola, el actor del conocimiento de Gabriel Santander. Entre los programas que renuevan temporada se encuentran La Hora Elástica, Observatorio Cotidiano, Encuadre, Gramáticas de la Creación, Simbiosis y Diametral. Hay una serie en particular que decidimos ahora hacer en coproducción, que se trata del Chamuco, y que pasará, por supuesto, en Canal 22 y en TV UNAM. Hay, digamos que series históricas, porque el concierto de la UFUNAM, que pasa todos los domingos, también Canal 22 lo transmite social y llegamos así a mucha más cantidad de espectadores. Como Diálogos por la Democracia, que es un programa pues, que surgió justamente en el periodo electoral, pero que de alguna manera se ha quedado ya constituido para hablar justamente de lo que está ocurriendo en el país. Va a ser transmitido también por Canal 22 en su señal internacional. También ofrecerá programas especiales para conmemorar el Día Internacional del Agua, los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci y el centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Que la universidad esté presente, contribuya, como lo hace cotidianamente, a resolver los problemas nacionales y a difundir justamente la riqueza del país que somos. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues muchas felicidades a TV UNAM por esta programación, vamos a estar muy al pendiente y también de estas coproducciones que se hagan, entre ellos la que se realiza con Canal 22, El Chamuco TV. Lo vamos a ver por acá. Rafa Huemantzin. Celebrar estos vínculos para enriquecer la difusión cultural de México con dos emisoras, como ya bien referías, Laura, que son hermanas y que además tienen una importante tradición de preservación y transmisión de la cultura.
Y también muchas cosas interesantes, lo que van a ver en la pantalla de TV UNAM, que tienen que ver con estrenos que se han presentado en otros espacios. Por ejemplo, en el caso del pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara, estuvo el documental Malintzin, como también tuvo una proyección el documental de Gabriel Santander en torno a Juan José Arreola, que era para celebrar el centenario de este gran escritor. Así que estamos frente a trabajos que han estado presentándose en diferentes lugares y que, como menciona Laura, menciona Rafael, también tendremos muy pronto en la pantalla de Canal 22. Y seguimos celebrando a nuestros hermanos, emisoras hermanas, y nos da mucho gusto. El próximo sábado, 23 de marzo, el Instituto Mexicano de Radio cumplirá 36 años al aire. Así es, con 18 emisoras a lo largo del territorio nacional, es la radio pública más importante del país. Si actualmente ves los lugares donde se encuentran las emisoras del IMER, son lugares realmente complejos, ¿no? Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Cananea, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Chiapas, tenemos 3 emisoras en Chiapas. Entonces, digamos, hay toda una complejidad social, política, económica en todos esos lugares, que la verdad hace importante contar con un medio de servicio público que le permita a la población tener alternativas diferentes a los medios comerciales. Creo que un problema que hemos tenido en México y en América Latina en general es que los medios públicos realmente no han tenido la oportunidad ni la capacidad para ser medios verdaderamente de servicio público. Han fungido más como medios oficiales, ¿no? Como en algunos casos portavoces de gobiernos, que dista mucho de que eso sea un servicio de uso público. Y el reto ahora es que transitemos institucional y prácticamente, fácticamente, a ser medios verdaderamente de servicio público. Tiene nichos muy específicos, sobre todo en Ciudad de México, donde tienes emisoras como Horizonte, que es jazz, ¿no? La casa del jazz en México, decimos nosotros, y de verdad, porque no hay otra emisora que cubra toda su programación con espacio de jazz. O tienes Reactor, que es solamente jóvenes, o tienes Opus, que es solamente música clásica. Una parte muy importante es el Sistema Nacional de Noticiarios. Me parece que ahí está el centro de hacer efectivo el derecho que nos da el artículo 6º constitucional de tener acceso a información plural. Las carencias económicas son muy importantes, sin duda, pero eso no puede limitar la posibilidad de que tú puedas poner voces nuevas o temas nuevos que no están en la agenda pública, pero que son graves problemas en nuestro país. Cuando tú no tienes esas distintas fuentes de información, pues simplemente en lo que se traduce es en una subordinación política, porque no tienes la suficiente información para debatir. Y creo que ese es un reto muy grande a los 36 años. Dicen que cuando cumples los 40 años estás en la plenitud de la madurez, ¿no? A lo mejor lo que nos está faltando después de la experiencia acumulada, cuando cumplamos o cuando el sistema cumpla 40 años, a lo mejor nos vamos acercando más a este ideal que requiere pues constancia, rediseño institucional, rediseño legal y recursos. Enhorabuena, Imer, este aniversario y pues muchos planes a desarrollar, Rafael, un periodo importante. Fíjate que es curioso lo que mencionaba Leida a propósito de
la edad de la institución sí tiene a veces cierta relación con la edad fisiológica, por así decirlo, la edad de una persona. Cuando se cumplen los primeros 10, 12, 15 años, estamos frente a cualquier tipo de institución de encontrarnos en la ruta a la madurez. Y ahora que estamos viendo este aniversario de el IMER, que se está acercando a una edad de ciertas cabalidades, creo que puede ser muy interesante este desarrollo en los próximos años en el caso del IMER. Ya lo veremos cuando nosotros alcancemos la plenitud de la madurez. Sí, otra vez. Sí. Otra vez. Bueno, nosotros es un poco más larga, ¿no? Se tarda un poco más en llegar. No, pero programas emblemáticos de verdad, tanto en Opus como en Horizonte Jazz, que son referentes de cómo ha crecido este Instituto Mexicano de la Radio y también cómo suena el México que tanto queremos, con conciertos tan importantes, la ópera en el tiempo de Vela, ellas en Horizonte, en fin, un abrazo muy grande. Nos comentaba Leida que tampoco va a haber mucha celebración, dice, acabo de llegar, tengo un mes aquí, pero por lo pronto el sábado tendremos dentro de la programación algunos segmentos que dan cuenta de esta historia, de este desarrollo del IMER en 36 años. Así es, los programas representativos del IMER estarán el próximo sábado, así que sintonicen y estará fantástico. Hay uno que se llama El Soundtrack de tu Vida, ¿lo conoces, Laura? ¿Lo has escuchado alguna vez? No, pues la verdad es que sí, con cierta frecuencia, casi cada semana, no me lo pierdo. Pues una felicitación a todo el IMER, que es una red, en verdad, nacional muy, muy fuerte, que lo mismo tiene estaciones tan antiguas como la XCB, que nació en 1923, que también estaciones muy jóvenes como justamente Horizonte, que nació con el siglo. Y bueno, vamos a continuar platicando acerca del diálogo entre la comunidad cultural y artística en busca de nuevas rutas para la política cultural del país. Se llevó a cabo la tercera mesa del Foro sobre Políticas Culturales en México 2019, moderada por el periodista Javier Aranda Luna. Hay que ver también si la cultura solamente es la parte de las artes o si también estamos hablando de ciencia y estamos hablando de patentes. Entonces, habría que hacer un paso para atrás y entender que México se le olvidó hacer trenes. Y yo siempre esa parte la empiezo como, y tomaron Zacatecas. Entonces, después de eso, en este proceso de evolución industrial, ¿cómo pasas de no hacer trenes a poder lanzar satélites? Porque al final del día no puedes generar un camino que no has recorrido. Y si tú, en tu contexto cultural, no tienes patentes, pues no estás generando ideas, y tus ideas no tienen un valor. Y ya no estamos hablando de la ópera o de la Guelaguetza. Estamos hablando, si la instancia es neoliberal, capitalista, socialista, de todas maneras se necesita la protección intelectual de las ideas y que es cultura. Entonces yo creo que es un buen momento de recapacitar qué es lo que está pasando, y si vamos a hacer un libro de 8 pesos, no es Hamlet. Es decir, en realidad el libro de 8 pesos es la guía de supervivencia de los migrantes. Representantes de diferentes disciplinas de nueva cuenta se reunieron en la Fundación Elena Poniatowska para exponer sus puntos de vista en torno a las políticas culturales. El cine es parte fundamental del quehacer contemporáneo, es nuestro gran embajador cultural, ¿no? Es nuestro gran galardonado en los festivales internacionales, pero también tenemos que ver que aquí adentro, o sea, no todo es Roma. En México se producen películas y documentales a lo largo y ancho del país. El cine es arte y cultura y debemos partir de esa premisa y trabajar en ello. Así que, bueno, siempre estos espacios de encuentro y diálogo serán productivos, siempre que miremos la mirada hacia dónde, ¿no? Hacia dónde tenemos que trabajar juntos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, esta es parte de las voces que se han reunido para discutir en la Fundación Elena Poniatowska, que además es interesante, Rafael, amigos, que estamos frente a la oportunidad de generar a través de un coro
mejores entonaciones, ¿no? Posiblemente ya está la invitación a que todos, como ciudadanos y consumidores de la cultura, la repensemos y la consumamos de manera pertinente, inteligente y diversa en esta gran oferta que nos tiene siempre México. Apropiarnos de ella, ¿no? Hacer la cultura nuestra. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Tenemos aquí Noticias 22 y vamos a tener ahora teatro. La fraternidad es el tema central de la obra Las Cosas Nuestras, un canto a la vida y también a la memoria de aquellas personas que ya no están. El Foro A Poco No acoge la puesta en escena Las Cosas Nuestras, escrita y dirigida por César René Pérez, un relato multidisciplinario en el que la luz, el sonido y el cuerpo se convierten en el lenguaje para narrar la historia. Las Cosas Nuestras es una pieza que habla sobre la fraternidad, sobre el amor fraterno, el amor de hermanos. Y digamos que el detonador está puesto en esas historias que han sucedido cerca de nosotros, donde por este contexto violento en el cual vivimos y que hemos vivido en las últimas décadas aquí en el país y que cada vez está más cerca de nosotros, tenemos todos alguna persona ausente, algún desaparecido. Esta es una pieza no lineal, fragmentos del pasado, memorias y recuerdos sueltos que retratan de manera onírica la relación entre estos dos hermanos. Pues ha sido una larga experimentación. En realidad, Enrique y yo nos conocemos de tiempo atrás y hemos tenido la oportunidad, sin querer, de estar conviviendo en espacios similares. Queríamos trabajar en algo así desde hace mucho. Nos conocimos, allá afuera estábamos haciendo cuentas, hace 14 años, que igual no es tanto, pero hace 3 que empezamos a trabajar en esto juntos y pues fueron más de 10 años buscando una oportunidad, ¿no? Las Cosas Nuestras se presenta el viernes 22 de marzo a las 20:30 horas, el sábado 23 a las 19 horas y el domingo 24 a las 16 horas. Las localidades tienen un costo de 165 pesos. Noticias 22, Julio López. Bueno, y de la escena nos vamos a la música y muy variadita. Son, merengue, hasta llegar al reggae, así es como ahora nos sorprende, acostumbrados al jazz, Rafa Mendoza, que nos invita a bailar con ritmos populares. Donde esté y a donde me vaya, yo soy lo que soy, yo tengo una marca. Yo escribo canciones hace muchos años, he grabado 8 discos que no son tantos, pero me llevo con la canción hace más de 30 años. Y el descubrimiento de la vocación es una gracia, ¿no? En mi caso, fue muy afortunado. Y de ahí de hace más o menos 30 años para acá no he parado de hacer canciones. La canción me parece una construcción compleja, también me parece una creación humana en donde se reúnen saberes, sentimientos. ¿Qué me pasa? ¿Quién parará esta locura? Oye negro, eternamente para mí. No me bajo del avión y quédate son algunas de las canciones de Rafael Mendoza y que han sido interpretadas por Eugenia León, Lila Downs, Magos Herrera, Óscar Chávez y Susana Harp, por mencionar algunos. El camino esencial que yo he seguido es escribir cantando, es decir, las frases las creo o se me revelan o me aparecen ya cantadas. Eso quiere decir, hasta hace algún tiempo, que yo escribo con la guitarra en la mano, no con la pluma. Escribo con la guitarra en la mano y empiezo a trabajar. Pero me da mucho gusto, digamos que para un compositor es esencial que haya otras voces que se ocupen de su canción. Yo canto mis canciones, tengo la caradura de hacerlo, pero el compositor también escribe para que otros lo canten. Me han cantado algunas de las voces más importantes de México, eso me da un tremendo orgullo.
de la noche viene. Desde su estudio en la Ciudad de México, Rafael Mendoza está terminando, con el apoyo del FONCA, un disco con piezas afroantillanas. Al mismo tiempo, afina la selección de las canciones que interpretará en su concierto Salón Capital, que será el 22 de marzo en el Foro del Tejedor del Péndulo en la Colonia Roma. Reunimos una parte de canciones que tienen que ver con el blues y con el swing, porque siempre pienso que en los salones de baile se baila la salsa, el danzón, ¿no? Pero también se bailaba el swing, ¿no? Entonces reunimos esas cosas en un concierto en donde yo presento canciones, todas son canciones originales mías, y voy con una banda, con 3 músicos con los que ya he trabajado durante algunos años. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, si van a disfrutar de verdad la propuesta de Rafael. Y en este momento, pues un saludo ya a Rafael. Saludo al tocayo Mendoza porque nos está sintonizando. Memorias de verdad entrañables cuando estaba la Planta de Luz y se presentaba con Marcial Alejandro. Sí. ¿Qué recuerdos de aquellas épocas? Sus sesiones también de jazz con Beri Duarte. Bueno, tocayazo, muchas felicidades por este disco. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con música pero en otro registro? La Fonoteca Nacional impulsa la conciencia ambiental y la recuperación de los pulmones verdes de la Ciudad de México. La Fonoteca Nacional organiza el ciclo de sesiones de escucha Hojarasca Sonora, que tiene como propósito sensibilizar al público acerca del valor biocultural de los espacios naturales y pulmones verdes que existen en la Ciudad de México, cuya extensión estimada de 617.7 kilómetros cuadrados, incluyendo parques, corredores, áreas deportivas y parcelas, representa poco más del 40% del territorio de la capital. La primera sesión de este ciclo tendrá lugar en el Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan y contará con la participación del Grupo Ambiental y Cultural que vela por su cuidado y salvaguarda, el colectivo Tejiendo Fuentes. Pues nos dimos a la tarea de, para empezar, pues limpiar, sacamos una cantidad importante de basura, por lo menos 2 camiones o 3, y se hizo junto con algunos vecinos que también están ahí. Ellos siguen haciendo sus actividades, pero nosotros decidimos conformar este colectivo y somos de distintas licenciaturas. Uno es geógrafo, otros son sociólogos, otros psicólogos, pero bueno, todos somos afines y tenemos la convicción de participar y activarnos junto con los visitantes y nos parece importante que se mantenga así, ya que pues el avance de la ciudad pues no nada más nos quita el bosque y la naturaleza, sino también la cultura, el respeto y la solidaridad que hay entre la gente cuando pues vive uno en un pueblo. Nosotros persuadimos a la gente a que se entere, para empezar, de que existe el lugar, aunque estén cerca de ahí, mucha gente de los que viven cerca no lo visitan. Y cuando llegan los visitantes también se les pide que pues cooperen no tirando la basura, que puedan apreciar precisamente pues todos los parajes que hay, y lo que hacemos en parte también son visitas guiadas diciéndoles qué especies son las nativas, qué especies son las exóticas. Lamentablemente hay muchas plantas que son exóticas, algunas personas las han puesto ahí, no ha habido durante años un control severo. Pero podemos encontrar tepozanes que son muy de aquí. Llegamos a encontrar un paraje de tigridia, que es una flor excepcional que solo florece una vez al año. El ciclo Hojarasca Sonora se llevará a cabo una vez cada cambio de estación a lo largo del año, y la Fonoteca Nacional aportará material de su acervo como paisajes sonoros endémicos de las zonas en que se llevan a cabo las sesiones. La primera de ellas sucederá el sábado 23 de marzo al mediodía en el Parque Nacional Fuentes Brotantes de la Alcaldía de Tlalpan. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, ahora les tenemos una invitación, Rafa, y es el viernes. Tiene que ver con mañana, música. Pues. Ajá. Viernes 22, mañana, al inicio de la temporada 2019, de la Orquesta Barroca La Galatea, que va a ofrecer un concierto en el que se interpretarán piezas de Bach, de quien a propósito hoy es aniversario, y Händel, barroco completamente.
Y esto ocurre en el Colegio de las Vizcaínas a las 8 de la noche, además un espacio maravilloso. Así que pueden seguir Noticias 22 en su aplicación, en su teléfono móvil, y se acercando al Palacio de las Vizcaínas, a las 8 pagan su teléfono y disfrutan de este concierto. Muy buena idea. ¿Qué tal, eh? Ahí tenemos la dirección, que es pues Vizcaínas 21, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Una pausa. Volvemos. Bueno, les anunciamos que va a haber varias presentaciones, reflexiones en torno a los 25 años del asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Esto fue una mañana del 23 de marzo de 1994 y ahora la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha logrado abrir el expediente para dar a conocer evidencias que hasta hoy no se conocían. Un destino seguro, un rumbo con certidumbre. Tras diversas solicitudes de acceso a la información por parte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en noviembre de 2018, el Consejo de la Judicatura Federal revocó la reserva que se mantuvo durante un cuarto de siglo sobre el expediente del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, acaecido el 23 de marzo de 1994, y ordenó hacerlo público en su totalidad. Por lo que el pasado 28 de febrero, esta organización civil tuvo acceso al material que se encontraba clasificado en una bodega del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales del Estado de México, desde que la Fiscalía Especial para el caso Colosio encontró como único culpable a Mario Aburto Martínez. De esta forma, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso directo tanto a los videos del juicio como a las cajas que contenían fotografías y otras evidencias del crimen. En su sitio web han compartido una selección del material encontrado, incluidos videos del expediente, entre los que hay 32 relacionados al día del mitin en Lomas Taurinas, donde fue perpetrado el magnicidio, así como de los siguientes 8 meses en que se llevó a cabo el proceso penal 4194, que incluye careos y recreaciones de cómo ocurrió el atentado. El día de mañana, esta organización publicará las imágenes reproducidas de los archivos y fotografías que se encontraban en las cajas, entre las que había evidencia del crimen en pequeñas bolsas de plástico, como el casquillo y la ojiva involucrados en el magnicidio. Bueno, pues son momentos que dejaron una huella en la historia reciente de nuestro país, que sigue ahí, y con la investigación que se realizó en ese momento y se dejó guardada, pues quedó bajo un velo de desconocimiento mucho de lo que ahí ocurrió. Que también tiene ecos en el territorio de la ficción, como la que nos ofrece Francisco Hagenbeck, y Bernardo Fernández Bev lo comentaba hace unos instantes, Huemanzin, desde el punto de vista de la novela gráfica. Exactamente. Yo estaba en la universidad, a mitad de acabando la carrera, cuando fue el asesinato, me acuerdo, pero el libro está dedicado a Penélope y a Soren, que eran dos amigas con las que estaba yo haciendo mi tarea. Estábamos haciendo una tarea cuando se interrumpió la radio, ¿no? Es decir, mataron a Colosio. 25 años después de que el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fuera asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, 2 décadas y media, los mexicanos aún nos seguimos preguntando ¿qué fue lo que verdaderamente pasó ahí? Bev y F.G. Hagenbeck tampoco conocen la respuesta, pero en la novela gráfica Colosio, matar al candidato, publicada por Sexto Piso, nos recuerdan que las interrogantes siguen estando abiertas. Más allá de hacer un documental, una reconstrucción histórica del asesinato de Colosio, hagamos como esto que en Estados Unidos llaman como true crime, pero con un poco de fricción, que es a través de una novela, de una historia, recrear crímenes famosos y crear un personaje que nos sirve de guía, de ojos, para regresar a la memoria de este crimen. En ningún momento intentamos resolver el asesinato ni establecer hipótesis, lo que hacemos es rememorar, que no se olvide. Para esta novela gráfica, Bev cambió totalmente el estilo de su dibujo.
Yo suelo dibujar con estos muñequitos muy simpáticos, así como, pero muñequitos pues, sí, como el que hice con Habla María o con El Instante Amarillo o La Calavera de Cristal. Pero aquí es un estilo de dibujo, no me parecía apropiado para esta historia y entonces intenté hacer un dibujo realista, bueno, no caricaturesco, con otra vocación diferente totalmente y que no se pareciera a lo... Quería que no pareciera dibujado por mí, sino un cambio de estilo totalmente. La historia comienza yéndonos un poquito más para atrás con el asesinato de Álvaro Obregón. Otro asesinato a otro candidato que sigue sin resolverse, o sea, y que habla mucho de que en México todos los grandes eventos traumáticos siguen sin resolverse. Por eso el personaje, este periodista, que tiene que ser investigar, y por eso de mi parte está dedicado a todos los periodistas que han investigado la verdad en México, cómo la búsqueda de la verdad también es causa de muerte en México. Noticias 22, Irma Gallo. Y también Netflix tiene un eco enigmático sobre este caso criminal en la historia reciente de nuestro país. Julio López nos tiene la información. ¿Cómo estás, Julio? Pues muy bien, muy buenas noches, amigos de Noticias 22. La verdad es que tuve la oportunidad de platicar con el elenco de esta serie. Va a durar 8 horas. O sea que son... Es una serie corta. Es una serie corta, no se sabe si habrá más capítulos, pero digamos que hay muchos personajes que están involucrados en este proyecto que de verdad hace que se antoje demasiado. Yo ya vi los primeros 2 capítulos. ¿Y qué tal? ¿Los recomiendas o no? Bastante bien, ¿no? Entonces mañana llega a la plataforma de Netflix, pero ya no te cuento más, vamos a ver de qué se trata. Netflix lanza Historia de un crimen, Colosio, que 25 años después reaviva las preguntas: ¿quién lo mató y por qué? Claro que hay elementos de ficción, pero me encanta porque reúno muchos elementos. El primero es que es un hecho que revolucionó la historia de nuestro país y que en 1994 sí es crucial para entender el 2019 en México. Luego, es un thriller policíaco con muchísima acción, que es divertido, que es emocionante, que es angustiante. Y luego, además, también tiene esta parte dramática, que es en la que a mí me toca participar mucho, que es la historia de Diana Laura, hay una mujer que se queda viuda, con 2 hijos, enferma, en fin. Entonces creo que reúnen 3 mundos muy poderosos y que es atractivo tanto para los chavitos que no saben quién es Luis Donaldo Colosio, pero que deberían, o que va a ser increíble que lo conozcan, como para los que sí sabemos quiénes son, y como decía Jorge, nos va a remover un montón de cosas. Compañeros, nuestro candidato ha fallecido. El caso parece cerrado. Mario Aburto, un joven michoacano radicado en Tijuana, actuó solo, o al menos así lo quieren hacer ver. Sin embargo, hay actores que fueron fundamentales en lo que ocurrió después, como Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Manuel Camacho Solís y Mario Fabio Beltrones. Yo lo que creo que es importante es revisar cómo a nivel institucional se acostumbraba, ¿no?, a hacer política, particularmente por este partido hegemónico, ¿no?, que estuvo ahí durante mucho tiempo. Eso creo que es de lo más importante para entender la transición política que vive actualmente México. La serie de 8 horas de duración, dirigida por Hiromi Kamata y Natalia Bernstein, gira en torno a la visión de Diana Laura, viuda del candidato, que se alía con Federico Benítez, el director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, para realizar una investigación paralela a la oficial. Es emocionante como actor tener además el reto de darle vida a un personaje que no solo fue honesto, que fue recto y que intentó cuidar la ciudad a la que amaba tanto, sino además lograr empatizar con la gente a través de un personaje con un cargo que rara vez los mexicanos empatizamos con ellos, porque nos sentimos alejados a las instituciones. Acaban de matar al candidato a la presidencia. Historia de un crimen, Colosio, brilla por la calidad de las actuaciones y el entramado de la historia. Este 22 de marzo, un día antes del 25 aniversario del magnicidio, llegará a la plataforma de Netflix.
Bueno, en el mundo del cine ya se ha abordado también este tema Huemansin, ¿no? Te recordarás esta película de Carlos Volado que se llamaba Colosio el asesinato, que es del año 2014, si no mal recuerdo. Y recientemente también se hizo una película que también está en Netflix, creo, ¿no? Sí, se hizo una película a partir de la visión de Mario Burto que se llamaba Mente Revolver, ¿no? Es una película de Alejandro Ramírez Corona y que estuvo justamente hace un año en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así que, bueno, digamos, son otras opciones que ver en estos días que se recuerda el asesinato de Donaldo Colosio. También llega a la cartelera nacional la película Niñas Bien, la verdad es que no se la pierdan. Hace poco estuvo con nosotros Guadalupe Loaesa hablando justamente de la adaptación cinematográfica de su libro. Quitar todo. Así que prepárate. Niñas Bien tiene la virtud de alejarse lo suficiente del libro de Guadalupe Loaesa para convertirse en otra cosa, en un drama recalcitrante que tiene como telón de fondo el México de los años 80. Color champán. Tiene doble mérito, ¿no? Sí, digo, con todo lo que está pasando. Creo que el mayor reto fue tratar de evitar que esta película se volviera una comedia ligera que habla sobre las diferencias entre clases sociales. Tratar de hacer esto un drama y tratar de hacer esto una historia compleja que contara pues la vida en la élite mexicana de forma pues compleja. La historia gira en torno a Sofía, una mujer elegante, inteligente y recatada. Su mayor logro ha sido convertirse en el adorno perfecto para su esposo. Pero adelante, provechito. No digas provechito. Este en particular a mí me causaba pues más roña porque la subestimé mucho y dejé de subestimar al personaje cuando empecé a entenderla y la empecé a entender porque tuve tiempo para hacerlo. ¿No lo has visto? Naco, pero tiene algo. Corre el año de 1984. México enfrenta una nueva crisis económica. Los poderosos están perdiendo el poder y sus familias resienten las consecuencias. Los viajes, los lujos y hasta los amigos, todo desaparece cuando se vive en el mundo de las apariencias y falta el dinero. Cancelar muchas cosas. El problema con estas niñas bien es que viven en una burbuja y no se están dando cuenta que todo se está derrumbando enfrente de sus ojos. O sí se dan cuenta, pero deciden evadir, ¿no? Por el miedo, por la falta de información, por muchas cosas que les suceden alrededor. Seguimos siendo muy clasistas, seguimos siendo una sociedad que deposita sus valores en lo material. En eso no veo mucho cambio. Creo que seguimos orillando, sobre todo a las mujeres, a cumplir con normas que pues son muy difíciles de cumplir y además, como el mismo título lo dice, a infantilizar a la mujer y a pensar que no tienen capacidad de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo y sobre sus funciones y sus roles en la sociedad. Lo que yo sé es que están en la lona. Se tuvieron que salir. La película es un reflejo de la sociedad mexicana actual, un espejo que retrata una realidad incómoda. No sé qué hacer. Todo mundo sabe lo que les está pasando. Y pues creo que las cosas están empezando a cambiar. Hay que ver todavía muchos resultados, pero sí está empezando a haber un movimiento muy, muy potente, en el que creo mucho. ¿Se murió? Niñas Bien no es una película complaciente. Al contrario, critica de manera mordaz los privilegios de algunos cuantos, que creen que por tener dinero o poder están por encima de la dignidad de cualquiera. Todas queremos Noticias vivir como 22, princesas. Julio ¿Tú qué creías López. que son ustedes? Bueno, pues se ve interesante, Julio. Esta película tuvo una exhibición especial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y también fue de las que llamó muchísimo la atención porque, bueno, está dentro de su etapa de promoción, ¿no? Sí, también estuvo en el Festival de Morelia, donde la fue bastante aclamada, pero bueno, ahora ya está justamente en la cartelera y otra de las opciones es Burning. Si quieren ir al cine, vayan a ver a la Cineteca. Llegó a poquitas salas, pero de verdad que vale muchísimo la pena esta película. Y ahora vamos a cambiar de tema porque hoy se dieron a conocer los nominados a los premios Platino, que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano, donde Roma obviamente acaparó los reflectores.
Por segundo año consecutivo, los premios Platino del cine iberoamericano se realizarán en la Riviera Maya, en el Parque Ecológico Xcaret. Este año se inscribieron 928 películas. Después de un largo proceso de selección, quedaron 20 por categoría y hoy por fin conocimos a las finalistas. Como se esperaba, Roma de Alfonso Cuarón se convirtió en el largometraje más nominado. En total cosechó 9 postulaciones que incluyen Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película. También ambas protagonistas, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, fueron consideradas en la categoría de Mejor Actriz, dejando de lado todo tipo de polémicas. Las otras categorías son fotografía, montaje, diseño de producción y sonido. En todas llega como favorita. La presencia mexicana se sentirá fuerte, pues también quedó como finalista la película Pájaros de Verano, codirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, un potente retrato sobre los inicios del narcotráfico en Colombia. Para eso que es la plata, para dársela. La Libertad del Diablo del director Everardo González aspira a llevarse el premio al mejor documental, una tarea nada sencilla, pues se enfrenta a Camarón Flamenco y Revolución y El Silencio de Otros, ambos de España. También compite Yo no me llamo Rubén Blades de Colombia, Panamá y Argentina. En el apartado de series nuestro país está bien representado. Narcos México aspira a llevarse el premio a la mejor teleserie o miniserie iberoamericana y Diego Luna ha sido considerado en la categoría de mejor actor por su interpretación de Miguel Ángel Félix Gallardo. Por su parte, Diego Boneta también aspira a llevarse el reconocimiento a mejor interpretación por Luis Miguel la serie. Finalmente, Cecilia Suárez está nominada como mejor actriz por la serie La Casa de las Flores. Todo pinta para que este 12 de mayo brille el talento nacional en la 6ª edición de los Premios Platino del cine iberoamericano. Noticias 22, Julio López. Bueno, se ve interesante, Julio, pero cuando estamos viendo este recuento, pensando en muchas de las películas que están nominadas, que han tenido presencia en diferentes festivales, que hemos seguido el paso de muchas de ellas en sus procesos prácticamente desde guión, sí parece que está un poquito injusto con relación a Roma, ¿no? Es que Roma es una aplanadora, ¿no? Pues no, ya ves cómo le fue en los premios Oscar, o sea, le fue bastante bien, ¿no? Y comparada con otras películas como Pájaros de Verano, que es una película colombiana bastante interesante, o está con Las Herederas de Uruguay, que tú tuviste la oportunidad de entrevistar a Alessandro Martinezzi. También está por ahí Campeones de España, que se llevó el premio a la mejor película en la pasada entrega de los premios Goya. Pues sí, la verdad es que se ve bastante lejana pues todas estas películas de lo que ha sido Roma, ¿no? Y todos los reconocimientos que ha obtenido. Así es. Pero bueno, es solo algo de lo que hay en la cartelera, porque ahora vamos a hablar de un trío de directores, de cineastas que van a dar unos cursos muy interesantes. Los une haber ganado algunos reconocimientos muy importantes en festivales internacionales. Por un masterclass por el director. 3 directores, 3 visiones sobre el cine, 3 ganadores de la Cámara de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Fina Torres, Michael Rowe y Diego Quemada Díez ofrecerán una clase magistral posterior a la proyección de la película que los llevó a triunfar internacionalmente. Y queremos desmitificar la figura del director como un dios bajado del Olimpo, intocable y desmitificar la idea de que solo los sobrehumanos o solo los más suertudos o los millonarios pueden hacer cine. Cualquiera puede hacer cine. Tiene que aprender algunas cosas. La Cámara de Oro es el premio que se concede a la mejor ópera prima. En 2010, Michael Rowe la obtuvo por Año Bisiesto y varios años atrás, en 1985, Fina Torres se alzó con el reconocimiento por la película Oriana. La verdad es que es una suerte porque creo que en toda mi vida nunca había tenido la suerte de estar con 2 cámaras de oro al lado mío. Estas conferencias forman parte de la oferta que ofrece la Escuela Itinerante de Cine y Narrativa, que agrupa entre sus docentes a Rodrigo Pla, Tatiana Hueso y Elisa Miller. Obviamente no hay una fórmula de cómo hacer que vayas a un festival de clase A, ¿no? Tipo el Festival de Cannes o Berlín o otros. Es muy difícil, es un volado, ¿no?
Pero bueno, sí, la idea es como un poco platicar de qué hay detrás de estas películas. Las charlas se realizarán del 29 al 31 de marzo en Cine Tonalá. Noticias 22, Julio López. Pues está súper interesante, Julio. Estamos frente a directores de una talla muy alta y que, como mencionabas un momento, hemos tenido el gusto, tú y yo, de estar siguiendo prácticamente los primeros pasos antes de la dirección, tanto de Michael Rowe y después con Diego, que ha sido también muy generoso, Diego Quemada, en compartir mucho de su tiempo para conversar sobre cine. Ya los dos están preparando su siguiente película. Sí. Y Fina también va a dirigir en nuestro país, así que estaremos muy pendientes de todo eso. No, pues $3,000 cuesta el curso. $3,000. Híjole, sí está, hay que ahorrar, pero sí está bueno, ¿no? Sí, es la otra semana, así que pues hay que... Bueno, yo no vengo esos días. Ceñirse. Sí, es viernes, sábado y domingo. Bueno. Sí, pierdes prestado. Bueno. Hacemos una tanda. Órale, va. Gracias, Julio. De nada, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato. Bueno, también esto se los ofrecimos hace un ratito. Nos vamos ahora a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, donde ha sido reconocida la trayectoria de Mary McMasters, una querida periodista cultural desde hace casi 40 años. La segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Filey 2019 reconoció a una experimentada reportera y periodista cultural. Es un reconocimiento a la labor y a la trayectoria del periodista de a pie, celebrando la seriedad, profesionalismo y el alto compromiso en su trabajo como reportera en el ámbito cultural por más de 3 décadas, así como su amplio conocimiento artístico y su presencia en diversos medios especializados. Se decidió otorgar, por unanimidad, el Premio Nacional de Periodismo 2019 a la periodista cultural Mary McMasters. El jurado estuvo conformado por el escritor Rondán Peniche Barrera, los periodistas José Luis Preciado Barreto, Miguel de la Cruz y Sandra Licona Morales, y el director de la feria, Rodolfo Cobos Argüelles. Cuando leí por primera vez la convocatoria, no lo podía creer. Un premio que reconoce, y aquí voy a sustituir la palabra periodista por la de reportero, que reconoce la labor de la persona de quizás más bajo perfil en el organigrama de los medios, el buscador de noticias o de la noticia. Compañeros, muchos, mal pagados, mal alimentados, con exceso de trabajo, que corren de acto en acto y en medio de todo esto padecen la presión de tener que enviar la nota. Somos una especie de familia, unida en las buenas y las malas. Fue precisamente al gremio de reporteros culturales que Mary McMasters dedicó la presea. Nacida en el estado de Nueva York y de padre también periodista, quien trabajó para Los Angeles Times, Mary McMasters comenzó su carrera de periodista hace 39 años. Deseo traer a la mente 3 personas esenciales en el desarrollo de mi actividad periodística. 3 personas que creyeron en mí de todas. En orden de aparición en mi vida, primero mi padre, Daniel McMasters, periodista del diario Los Angeles Times, quien me encaminó en esta profesión, muchas veces contra de mi voluntad. Después, Manuel Blanco, periodista de El Nacional, diario ya desaparecido, quien me abrió las puertas de la prensa escrita. Y finalmente mi pareja de 29 años ya fallecido, el cantante sonero Luis Ángel Silva Melón. Por lo pronto, y con la probada vocación de casi 4 décadas, Mary McMasters nos compartió que sigue trabajando en su investigación sobre el sol cubano en México. Felicidades, Mary McMasters. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, un abrazo verdaderamente grande y fuerte a esta colega del periodismo cultural, Mary McMasters, que tiene tantos años y es tan importante lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Es todo un referente en el periodismo cultural y, por supuesto, una de las letras que siempre uno está buscando cuando se mete a la jornada cultural, donde hay grandes colegas. Por supuesto, importante el trabajo que hace Mary. Un gran abrazo y también, pues, un orgullo que se le reconozca, ¿no? Una invitación, además, como bien refieres, a seguirla.
periodismo crítico, periodismo preocupado también por la cultura y la difusión de la misma. Y en este mismo encuentro editorial allá en Yucatán, la palabra se celebró en maya. De la lectura Yucatán ha sido un espacio para la difusión de la lengua y la cultura maya. En este contexto llega a su 8ª edición el encuentro con los mayas de ayer y hoy, Voces y Huellas, impulsado por la Universidad Autónoma de Yucatán, y en el que se dan 7 expresiones culturales de este grupo, que incluyen teatro, música, promoción de la lectura, actividades académicas, conferencias y presentaciones de libros, todo en la lengua de la península, y con el objetivo de trascender una visión limitada y folclorista de una vasta cultura. La feria convoca a todos estos creadores mayas, a estos académicos mayas, que nos visitan además de diferentes países, ¿no? Tenemos de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, de los Estados Unidos, de Canadá, etcétera, ¿no? Ellos van a estar presentes en esta feria hablando de los diferentes estudios que se han hecho. Además del coloquio de literatura de las Américas y foros en los que también se presentan jóvenes que interpretan rap y hip hop en maya, el encuentro también hará presentaciones de libros, en los que, en esta edición, predomina el tema de la migración. No obstante estos desplazamientos humanos, se destaca la vitalidad de la lengua maya. La lengua maya es una lengua viva, es una lengua muy vigente, muy actual. Tiene 547,000 hablantes, pero se considera una lengua amenazada en la medida en que pierde hablantes en términos absolutos como relativos, ¿no? Y eso es preocupante. No nos vamos a confiar de que por haber más de 1 millón de hablantes de maya hoy día en el estado de Yucatán, no en la península, porque la península tiene más de 800,000 hablantes, y si sumamos a todos los del país y los migrantes, estamos hablando de cerca de 1 millón de hablantes de lengua maya. Y no por eso no se van a dejar de hacer políticas públicas de revitalización, políticas, pues no de rescate, porque la lengua está allá, pero sí hay que revitalizar una lengua amenazada como la maya. El maya yucateco a nivel nacional ocupa el 2º lugar, esta es la estadística oficial, la que maneja el INEGI, pero la diferencia con el náhuatl, que ocupa el primer lugar, es que hay, no sé, 20, 30, 40 variantes, yo no sé, que no se entienden unos con otros. La diferencia con el maya yucateco es que es una lengua uniforme, con diferencias dialectales mínimas, se entiende muy bien un maya de Yucatán con otro de Quintana Roo, Campeche o Belice. Las actividades del 8º encuentro de los mayas de ayer y hoy continuarán hasta el 24 de marzo, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, en la ciudad de Mérida. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues con este recuento que ha hecho nuestro compañero Víctor Gaspar de lo que ha ocurrido allí en Yucatán, un espacio también que hemos seguido mucho en Noticias 22, llegamos al final de este espacio informativo. Queremos saludar que están aquí muchos chicos que vienen de estudiar contabilidad, auditoría, no, hombre, bueno, del CETIS número 13. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ojalá que lo hayan pasado bien. Ese que aplaudió fue nuestro contador, no viene del CETIS. Ya se animaron los chicos. Muchas gracias. Y vamos a despedirnos, como es costumbre, con música. Hoy con una doble celebración. La primera es una invitación para que se den mañana una vuelta a la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. 2 grandes músicos israelíes, tocando uno la mandolina, el otro clavecín, tocando en esta noche a Bach, que se cumple un aniversario más de su natalicio en el calendario juliano. Así es, 334 años, y esto que vamos a escuchar son las variaciones de Goldberg, uno de los grandes trabajos apasionantes de Bach. Hasta mañana. Disfrútenla, hasta mañana.